Listo, un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación a la Universidad Central, a la Armada, a todo el público y compartir el panel con estos amigos entrañables y colegas que hemos departido en el turismo tantos años. En esta parte, pues ya tienen ahí a Pancho Dusdevez con Galápagos. Me voy a ocupar de la parte continental y quizás dando una perspectiva en donde les invito a pensar más allá de la playa, más allá de la arena y del mar, que por supuesto son fantásticas en nuestras costas, especialmente atravesados por la línea ecuatorial y teniendo esta diversidad de climas, de bosques entre húmedos, semiáridos, secos, la corriente de Humboldt, islas y archipiélagos pequeños y posteriormente pues yendo a una región completamente diferente hacia el sur. Yo creo que es importante mantener la perspectiva a nivel global de qué es el Ecuador en el sentido internacional y mirando a lo nuestro, como dice y esboza el título, mirar el mar pues de una manera más integral. Somos la región entre Centro y Sudamérica más biodiversa del mundo, con la mayor cantidad de bosques tropicales, y Ecuador, así como los países biodiversos vecinos, donde ustedes ven esta coloración más intensa, rojiza, donde se concentra la fauna y la flora mundial en la cantidad de especies, pues somos tropicales desde el nivel del mar hasta la cumbre de las montañas nevadas, que tenemos muchos de ellos volcanes activos. Y esto pues ya nos lo dijo Humboldt, este gran visitante internacional, hace más de 210 años, visitó lo que hoy en día son nuestros países, Ecuador en concreto, y dibuja este mapa extraordinario de la biodiversidad y puso en perspectiva justamente lo que les invito a pensar, justamente el que los paisajes, más allá desde la costa o del Pacífico hacia las montañas, atravesando los bosques tropicales en diferentes elevaciones, y hacia el otro lado, hacia la parte atlántica, pues tenemos un mundo tan biodiverso, así como el mar en sí mismo. Tenemos el mar entre la combinación de la corriente fría de Humboldt y el Niño, que pues nos abriga cada año y a veces nos da unos sustos. Tenemos la mejor quizás pesquería del mundo, ¿no? Compartida con nuestros vecinos, y una biodiversidad también bajo el agua impresionante. Entonces, no todo el Ecuador necesariamente es turístico. ¿Y por qué digo esto? Porque pues, hemos tenido cambios históricos en diferentes épocas previos a la República, durante la República, y no se diga en épocas modernas con la pandemia incluida, ¿no? Yo creo que hay que ver a los países, y quienes estamos un poco en la naturaleza perdemos el concepto de fronteras, ¿no? Y vamos más allá y miramos qué es lo que nos falta mirar, de observar y experimentar de áreas naturales. Y este es el país al que les invito a ver cuando miramos hacia el Pacífico. Esas reservas, además del mar, que están pegadas hacia la costa, que tienen un reflejo de esa historia biológica de nuestra identidad y de nuestra fibra como destino, tanto natural como biológico y turístico, que alberga una cantidad de especies pues muy distintas o compartidas algunas de ellas con los países vecinos hacia el norte y hacia el sur. Entonces Ecuador pues tiene unos quilates de talla mundial, ha ido mejorando este sistema de áreas protegidas entre la parte privada, pública y comunitaria, se han incrementado diferentes planes de manejo, y si esto lo cruzamos con el vestigio arqueológico histórico, que también es viviente en muchas comunidades del Pacífico, pues tenemos una diversidad incluso mucho más extraordinaria para todos los gustos, en donde tenemos vestigios que van desde una parte precolombina en diferentes etapas de la historia de Sudamérica y del mundo, ¿no? En sí mismo. Tenemos culturas que han trabajado el platino hace 5.000 años atrás, tenemos culturas que han elaborado cerámica o que han sido horticultores o herbolarios tempranos de todo el continente, así como igualmente generar las primeras honras fúnebres en verdaderos
cementerios, ¿no? Pues muy innovadores para la época hace miles de años. Y por supuesto tenemos unas corrientes marinas que nos dan ese mar tan riquísimo en nuestra gastronomía pues del Pacífico, es algo extraordinario, asimismo como las especies y la fauna asociada a todas estas comunidades. Y claro, desde la planificación pública podemos mirar a los productos turísticos con una serie de pasos, de procesos, de aceptaciones. Sin embargo, el producto turístico tangible finalmente está hecho por la industria. Y viceversa, pues la industria a veces tiene una visión no muy completa de qué es lo que necesita para generar un producto turístico, qué necesito para salir a vender ese sueño, ese casi intangible que después en un viaje pues se convierte en una experiencia extraordinaria. Existen, por supuesto, unas necesidades muy importantes en el tema de capacitación constante, porque en el turismo la política pública lamentablemente se queda un poco detrás de la innovación, ¿no? El turismo avanza como un tren, pues, constante, y la pandemia nos enseñó que era el momento de rediseñarnos y de repensar muchas cosas. Es la primera vez quizás en el último siglo que el turismo se detiene de esta forma, ¿no? Entonces necesitamos justamente estas alianzas público-privadas en territorio, y quizás ahora los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, y las instituciones pues tienen la oportunidad con la comunidad local en diferentes destinos a lo largo del Pacífico de generar pues un mejor acercamiento a la verdadera vocación que tienen estos destinos. Porque pues terminamos con cosas como estas, ¿no? Quizás radiografías incompletas que no nos muestran la espectacularidad de cada sitio, ¿no? Que sí, es importante mirar un mapa y tener carreteras y tener, digamos, la perspectiva de distancias, pero lo que yo quiero ver es qué actividades tienen, cuáles son los atractivos principales o que yo no me los puedo perder en una visita, sea pues en un feriado o en una vacación más larga. Entonces, pues soñamos con tener delegados en otros que han tenido una planificación y una inversión importante, pero nosotros a veces, como somos tan diversos, pues no tenemos en perspectiva de que el reto es enorme, ¿no? En un país que es varios países dentro de sí mismo. Como decía Joana, esos 4 mundos, pues son muchos más mundos, porque la costa del Pacífico es húmeda, es semiárido seca, es fría, tiene manglares, tiene áreas con diferentes archipiélagos, tiene una estacionalidad con ballenas, una gastronomía pues muy diversa, comunidades indígenas, colonos, afro. Entonces es varios países en uno mismo, y además es una extensión pues que nos pone en perspectiva que si estamos en Europa o si estamos en Norteamérica, es una perspectiva interesante del tipo de territorio y el manejo que podemos darle o que deberíamos darle a esa vocación de territorio. Entonces lo que deberíamos hacer y seguir fomentando es pues este cruce, ¿no? de mapas, de distribuciones de áreas naturales, de vestigios arqueológicos, que esa potencialidad se vuelva más tangible. Y quizás acá me interesa en ese sesgo naturalista que llevo, fíjense, este esfuerzo en las rutas de aviturismo es quizás la estrategia. Donde están las aves, están los bosques, donde están los bosques está la biodiversidad, donde están los bosques están comunidades locales, quizás igualmente los vestigios arqueológicos. Y a lo largo de la costa del Pacífico, así como en la parte sur, pues tenemos unas rutas fantásticas entre el Chocó y la región tumbesina, semiárido seca, y estos archipiélagos pequeños que tienen unas especies pues fantásticas, que son únicas o compartidas con los vecinos, y quizás las podemos incluso hasta observar de mejor forma en este territorio. Entonces, quizás ese es un puntal que asocia y que pues congrega a otras actividades de naturaleza, más allá de la playa, de la arena y del mar y de ese rico sol, que menos mal no es permanente todo el año, porque no nos ha generado un turismo masivo. Entonces tenemos aún la oportunidad
pues de seguir posicionando como otros destinos han logrado cuajar con menor diversidad, con menor territorio y con una potencialidad igualmente de enorme como la que tiene Ecuador, productos pues que tienen una calidad de gasto superior. Entonces, lo que les invito es también pues a incluir en esa Antártica, en ese pedacito que compartimos con otros países del Cono Sur y que quizás también puede ser un sueño, ¿por qué no a futuro o casi inmediato, de ir consolidando también los viajes a ese lugar que también es pues otro mundo, ¿no? Otra perspectiva de lo que es el Ecuador austral. Y quizás aquí me detengo en la Amazonía, que también ha sido mi pasión casi toda la vida, en bosques tropicales, combinando, por supuesto, desde el océano hasta las montañas y a las bajuras hacia el Atlántico. La Amazonía nos da una perspectiva con un manejo territorial diferente, ¿no? Donde hay muchas comunidades indígenas que han logrado posicionar su producto, hay comunidades rurales, diferentes influencias de otros colonos o comunidades diferentes, pero con una riqueza igualmente de impresionante. Entonces, no tenemos solo una joya de la corona en el Ecuador, tenemos muchas más, y Galápagos es quizás con la que nos dimos a conocer probablemente más visibles. Sin embargo, el continente, esa costa del Pacífico, y si emulamos estos ejemplos de casos de éxito con la Amazonía, pues la costa del Pacífico puede tener una dinámica muy especial y revertir quizás procesos que han sido quizás dañinos o no muy efectivos, ¿no? Y aquí también hago yo pues un llamado, una reflexión en donde hay muchas organizaciones o cada organización en el planeta pues sabe qué hace, cuáles son sus productos y servicios. Muchas o algunas saben cómo hacerlo, que son los productos y las cosas que las diferencian de otros o con su competencia. Sin embargo, muy pocas organizaciones saben por qué lo hacen. Y no es necesariamente de un tema de hacer dinero, aunque el turismo obviamente es un negocio turístico, es un giro y una actividad que genera recursos. Pero ese no es el propósito, no es la causa, es más bien una consecuencia de lo que hacemos. Y la verdadera razón por lo que estamos haciendo todo esto es la que debería ser la que nos preguntamos, el por qué. Y el por qué pues está en una calidad de vida para quienes estamos relacionados con el turismo de naturaleza, ha sido una oportunidad enorme. Es quizás la tendencia más fuerte de crecimiento a nivel global y justamente esos son los pilares, ¿no? El recurso humano y natural, no necesariamente cuánto dinero hizo un emprendimiento o una empresa, que por supuesto es importante para mantener sus finanzas, sin embargo su mayor capital, y si los perdemos pues ya no están ahí, no te servirá de nada haber tenido un balance positivo o extraordinario. Entonces necesitamos una responsabilidad de cuidar estos recursos naturales, de tener unas alianzas públicas y privadas comunitarias que nos permitan mantener esa biodiversidad, que no solamente es acerca de plantas y animales, sino también de culturas locales o de culturas rurales, de tener una profesionalización y capacitación, porque como decía, la cadena de valor a veces salta a la palestra turística porque tenía un sueño o porque tenía unos ahorros o tenía la ilusión de generar un proyecto y no necesariamente tiene las capacidades. Y pues en esto la sostenibilidad hoy en día ya no es un beneficio de mi operación turística, es una obligación. Si tuviéramos que vivir con los mismos recursos que viven diariamente ciertos países del mundo o ciertos destinos, necesitaríamos como mínimo 2.5 planetas más o 5.4 planetas más, ¿no? Dependiendo cómo veamos este nivel de vida, y en realidad pues nos damos cuenta que la responsabilidad de estos recursos es enorme, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión para poder desarrollar e incluir a la academia, a la investigación científica, que es la que nos ha permitido posicionar estos destinos de naturaleza a nivel internacional. Así es que mi invitación es pues justamente a ir más allá del sol, del mar, de la arena y las playas, que son riquísimas con su gastronomía y la cultura local. Sin embargo, ponerle una visión global de incluir una calidad de gasto en donde tengamos un flujo más sostenible
no solamente para el bolsillo, sino en el tiempo y para una calidad de vida, tanto de los propios como de aquellos visitantes. Y por supuesto necesitamos seguridad, necesitamos generar una calidad de agua en el mar que ha sido impactada por diferentes prácticas negativas o aquel control jurídico, vial y por supuesto de unas amenazas que podrían estar en esa zona. Así es que entre la potencialidad y las herramientas hay que continuar con esa visión, con acciones tangibles y que estas reservas y estos entornos naturales se conviertan en productos turísticos, ¿no? Porque tenemos un mercado muy amplio y enorme que puede dar muchas buenas cosechas desde la parte de naturaleza y es ahí donde justamente nos volvemos competitivos, en los nichos de naturaleza y de aventura que pueden proyectar el Ecuador profundo, esa fibra de país que lo tiene todo. Y si pues analizamos nuevamente con las aves, nuevamente todo, tenemos la cantidad de especies adecuada para atraer viajeros, tanto locales como internacionales, la calidad de especies, como esos Big Five o Big 15, ¿no? Que entre África y Galápagos nos hemos tratado de exponer en esas especies ícono y muy especiales. Y tenemos una importante conservación, más del 20% a nivel nacional. Así es que pueden llamarle ecoturismo, turismo de aventura, el turismo basado en la naturaleza, todo siempre tendrá que estar asociado a las comunidades locales. ¿A quién yo beneficio con ese dinero, con esa compra que estoy haciendo? Y fíjense, Latinoamérica, siendo la región y los países con mayor biodiversidad del planeta, por supuesto generan unos ingresos importantes, pero están todavía pues muy detrás de lo que genera otra parte del Pacífico, África o Europa o la misma Norteamérica con menor biodiversidad. Así es que tenemos que tener en mente que ese crecimiento ha sido sostenido, quizás silencioso, con políticas públicas quizás débiles y que existen unas oportunidades enormes para seguir creciendo, aún así con pandemia y todo. Y no se olviden que parte del disfrute de la naturaleza lo debemos gracias a la ciencia y al arte. Así es que no se olviden de incluir a la fotografía, al arte, a esa inspiración que nos permite conectarnos con la verdadera riqueza de este planeta, que es la biodiversidad en la que vivimos. Muchísimas gracias.